Pues reciban un saludo de parte de la Iglesia Gracia allá en Guadalajara, Jalisco. Y también si un día quieren visitarnos por allá, pues estamos a sus órdenes. Ahí tienen su casa y bueno, nos dará mucho gusto conocerles más. Pues gracias por el privilegio de compartir y estar aquí con Miguel y con la iglesia. Y es muy importante en nuestra vida cristiana que consideremos el tema de las prioridades. No sé cómo le va a usted con eso de establecer prioridades, de saber qué es lo que va primero, a qué hay que darle atención, a qué no hay que darle atención. Y de repente hay muchos aspectos, objetivos, estrategias, ¿no? Y quizá usted ha hablado y ha escuchado de todo esto, pero la importancia de priorizar asuntos en nuestras vidas. Y cuando nos sentamos a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer primero y qué es lo que tengo que hacer después? ¿A qué le tengo que dar más atención? Entonces, bueno, esto requiere ajustes, requiere también enfrentar retos, enfocarse, porque luego somos dados a dispersarnos. Y bueno, requerimos también de determinación, perseverancia, intencionalidad para que las cosas lleguen a donde queremos, ¿no? Y entonces es importante que en nuestra vida prioricemos como hijos de Dios, como familia y como iglesia incluso también, que sepamos cuáles son las prioridades. Quiero compartirles unas palabras de Jesús ahí en Juan 4. El Señor Jesucristo dice algo que es muy importante y vamos a irlo revisando un poco más. Pero miren las palabras del Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 4, versículo 31. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor Jesucristo tiene una prioridad. Y el Señor Jesucristo dice, esta es mi prioridad, cumplir con la obra que me dio mi Padre y acabarla. Y creo que esto para nosotros nos demuestra algo importante, ¿no? Para cuántos de nosotros hacer la voluntad de Dios es una prioridad. Quizá podemos tener prioridades en el tema de trabajo, familia, diferentes cosas, pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo que su prioridad es hacer la voluntad de Dios y añade algo más, porque dice que su prioridad es acabar o terminar con la voluntad de Dios. Entonces, quizá a veces nosotros consideramos la voluntad de Dios, pero el tema es considerarla y cumplirla, acabarla. Y el Señor está diciendo, bueno, no haré otra cosa hasta terminar esto. Y creo que para nosotros es una lección importante el que podamos entender, hacer prioridades. Y yo estoy convencido que el Señor Jesucristo en diferentes etapas de su ministerio tenía prioridades. Sabemos que una prioridad general es la salvación de la humanidad, dar a conocer al Padre. Pero había momentos determinados donde quizá las prioridades eran otras. Pienso que cuando inicia su ministerio, reclutar a los discípulos era una de sus prioridades. ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y solo él sabía esto. También a veces la prioridad era estar con la gente, relacionarse con la gente, ser cercano, escuchar a la gente, tocar a la gente, sanar a la gente, dar de comer a la gente. Y eso también en un momento fue algo importante y fue una prioridad para él, que supieran que les amaba, que estaba cerca. A veces la prioridad era corregir situaciones de enseñanzas extrañas que había en su tiempo y era también importante hacer esto. Y ustedes recordarán en un momento importante en su vida cuando dice ahí en Getsemaní, dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces ahí también hubo una prioridad, ¿no? Ceder para hacer la voluntad de su Padre. Y hacer la voluntad de Dios y completarla, yo estoy convencido que es una prioridad para nosotros como discípulos hoy. No solo lo que pasó antes, sino ahora. Y entonces, ¿cuál será la prioridad a la que debemos dar mayor énfasis nosotros como discípulos o entendiendo la voluntad de Dios? Yo sé que la voluntad de Dios es demasiado amplia en muchos sentidos, pero ¿cuál pudiera ser para nosotros como iglesias una prioridad en la que pudiéramos enfocarnos y que pudiéramos trabajar juntos y que pudiéramos sumar? Y creo que si unificamos y como dice la Biblia, ¿no? Un mismo sentir, una misma mente, un mismo parecer
Y si priorizamos algunas cosas y nos enfocamos, podemos ver también resultados rápidos, siempre y cuando nos enfoquemos en esa prioridad y la acabemos. Porque a veces nos pasa que empezamos cosas y no las terminamos. No sé si le ha pasado. Empieza a leer un libro y lee al principio o el capítulo que le interesa y voy a pintar esta pared y empieza a pintar y a veces nos pasa que no terminamos las cosas. Entonces quiero compartir con ustedes algunas prioridades que vemos en Jesús, prioridades que vemos en los discípulos que entenderíamos que deberían ir a la par, pero de repente los discípulos no estaban convencidos de algunas cosas. Y un ejemplo de cómo las prioridades de Jesús y las prioridades de aquellos que confían en Él se unen. Y entonces esto hace una diferencia importante. Y entonces vamos a Lucas, ahí en ese capítulo el Señor Jesucristo había resucitado ya de entre los muertos. Van estos, pues como era como un equipo anexo a los discípulos que iban camino a Emaús, recordarán, y el Señor Jesucristo se acerca a ellos. Ya había tenido pues casi 3 años, poco más de 3 años con los discípulos. Sin embargo, había situaciones en que el plan de Dios expresado a sus discípulos y lo que los discípulos entendían, parece que no siempre había una conexión, ¿no? Y estos hombres que iban ahí caminando en este lugar cercano a calculan que unas 3 horas de camino a Emaús de Jerusalén. Y dice aquí en el capítulo 24 de Lucas, el versículo 25, vamos a leer algunos versículos. Empieza, ¿no?, a platicarle al Jesús. Dicen, que tú no, bueno, ellos no se dan cuenta que es Jesús, no perciben quién es Él, y el Señor Jesús no finge no saber nada de lo que ha pasado. Y estos hombres empiezan a compartirle lo que ha sucedido, porque se extrañan que no tuviera el conocimiento de los sucesos. Y dice desde el versículo 24, porque había rumores de que había resucitado, dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía de él. Y qué fuerte, ¿no? Decirle a estos hombres insensatos de corazón, para que no entiendan esto. 3 años diciendo las cosas, es necesario que padezca, es necesario que muera, y aún así los discípulos no se dieron cuenta de esto, no lo alcanzaron a percibir. En el versículo 31 dice que fue necesario que el Señor abriera los ojos. Podemos completar la lectura. Dice, llegando a una aldea en el 28 iban, y él hizo como que iba más lejos, más allá, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Hasta ese momento, no sé si desde el inicio del camino de Jerusalén a Emaús el Señor Jesucristo se unió a ellos, o si fue la última hora o 2 horas o 3 horas, no sabemos cuánto, pero llega, finge que va, se queda con ellos, y cuando empieza con el tema de los alimentos, los discípulos, él les abre el entendimiento para que se den cuenta hasta ahí. Y entonces cuando eso sucede, el Señor Jesucristo desaparece, y entonces ellos entendieron la charla. Hasta ese momento fueron abiertos sus ojos, entendieron qué es lo que pasaba, y mire su reacción. Versículo 32, y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, nada más llegaron, comieron algo y se regresaron, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces tienen esa experiencia,
llegan, se dan cuenta, se regresan otra vez a Jerusalén y comparten con los que estaban ahí, con los 11, y dan testimonio de lo que ellos habían escuchado y vivido. Estos discípulos pues estaban confundidos. El Señor Jesucristo aclara algunas cosas y estos hombres se convierten en portadores de esperanza. Oye, es que oímos, dice Simón que resucitó y algunas mujeres, pero todavía no tenemos mucha información. Y llegan estos a corroborar lo que estaba pasando y dicen, sí, el Señor Jesucristo ha resucitado, y les platican. Entonces, estos hombres confundidos, medio extraviados del plan de Dios, se convierten en portadores de esperanza y confirman lo que está pasando. Y entonces el Señor Jesucristo, aquí en este mismo pasaje, vamos a seguir leyendo en el capítulo 24 de Lucas, es como la continuación. Ya el Señor Jesucristo había resucitado, y entonces se encuentra nuevamente. Cuando llegan allá los discípulos, el Señor Jesucristo se aparece a todos, y en el versículo 44 de Lucas 24, él y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. O sea, ya era algo que les había dicho sobre su muerte y resurrección, ¿no? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y entonces el Señor, ahora otra vez con todos, se aparece ahí con los discípulos. Y entonces vuelve a hacer un repaso. Y entonces dice: esto que ha acontecido está establecido en la palabra, en los profetas, en los salmos, en la ley de Moisés. La prioridad de la palabra de Dios, la prioridad de las escrituras. Y era necesario que esto aconteciese de esta manera. Y bueno, les da ahí un repaso. Y entonces es otra vez abrir el entendimiento. Estas cosas deberían de saberlas. Pues deberían de saberlas, pero no las sabían o no las habían comprendido. Hay muchas cosas que nosotros como discípulos de Cristo deberíamos de saber. Hay muchas cosas que nosotros como discípulos de Cristo nos deberíamos enfocar. Hay muchas cosas que Él entiende que deberíamos de hacer, pero a veces nosotros estamos un poco cegados, ¿no? Y es necesario que se abra nuestro entendimiento. Aquí la peculiaridad del asunto es que los discípulos no tenían el Espíritu Santo. ¿Y la diferencia con nosotros cuál es? Que el Espíritu Santo vive y mora permanentemente en nosotros. Entonces, los discípulos podríamos disculparlos de que, bueno, pues el Espíritu no les había recordado esto, pero quizá nosotros tenemos un compromiso mayor porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y les dice: ¿cuál es el énfasis ahora? ¿Cuál es la prioridad ahora? Que se predique. Aquí está en el versículo 47, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, partiendo desde Jerusalén. ¿Cuál es la prioridad? El Señor Jesucristo muere en la cruz, consuma la redención, resucita entre los muertos, vence la muerte, abre el camino al Padre, hay salvación. Y entonces ahora, ¿qué hace? Bueno, yo me voy, dice el Señor, ¿verdad? Ustedes se quedan. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la prioridad en sus vidas? Predicar arrepentimiento y fe. Y si preguntaran ellos dónde, en todas las naciones, y a partir de ahora, a partir de Jerusalén, esto es lo que tienen que hacer. Este es el presente para ustedes. Esta es la prioridad que tienen ustedes que hacer. Son testigos oculares de las cosas que han visto. Nadie les tiene que platicar lo que pasó. Ustedes vivieron el momento, ustedes vieron todo lo que pasó desde Getsemaní, ustedes han sido testigos de esto. Entonces, lo único que les falta es el poder del Espíritu Santo, y esto es lo que tienen que hacer, eso es lo que sigue. Y bueno, entenderíamos que ya saben, ¿no? Bueno, vamos a ver el siguiente capítulo, porque aquí no termina todo. Vamos al libro de los Hechos,
que sería como la continuación de lo que estamos viviendo aquí en Lucas. Y bueno, Lucas escribe Lucas, el Evangelio, Lucas escribe Hechos. Y miren cómo conecta desde el versículo 3, que estamos ahora ya en Hechos capítulo 1, con la lectura de Lucas 24. Y dice en el 3, a quien también después de haber padecido, está hablando de él mismo, del Cristo, bueno, ahora Lucas relata, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos, les mandó, hablando a los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces ahí continúa, es como si fuera quizá a lo mejor hasta el mismo evento, ¿no? Y entonces ahí dice, otra vez el Señor Jesucristo resucitó, murió, resucitó, se presentó 40 días a diferentes personas, ha dado pruebas convincentes de su resurrección y puso un tema en la mesa, les habló del reino. Dice, hablándoles del reino, y eso nos da la idea de que lo hizo ahí al final del versículo 3, y hablándoles acerca del reino de Dios. Día número 1, el Señor Jesucristo aparece a sus discípulos. ¿Cuál fue el tema? El reino de Dios. Día 5, se presentó el Señor Jesucristo con sus discípulos. ¿Cuál fue el tema? El reino de Dios. Día 8, se presentó el Señor con sus... ¿Y de qué les habló? 40 días. ¿Qué esperaría el Señor que en 40 días pasara? ¿Cuál es el tema que tenían que tener claro? El reino de Dios. ¿Cuál es la idea de reino? Por supuesto que hacer discípulos nos lleva a ser iglesia. No es primero hacer el edificio y después los discípulos. Los discípulos forman iglesia. Y por supuesto es el plan. Y el plan de Dios aquí, Jesucristo les habla del reino. Levanten la mirada, es más amplio que un lugar, es más amplio que una localidad, es más amplio. El reino de Dios tiene una dimensión mucho mayor y esperaríamos que todos entendieran. Aquí vamos a ver donde las prioridades del Señor Jesucristo y las prioridades nuestras no son las mismas. Versículo 6, ahí en Hechos 1. Entonces los que se habían reunido, los discípulos, le preguntaron al Señor Jesús, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A ver, ¿se dan cuenta? ¿Y nosotros qué? ¿Y Israel qué? Sí, suena bonito eso de las naciones, y suena bonito eso de ir para allá y no sé qué. ¿Y nosotros? ¿Qué no acaso nosotros, Israel, somos el pueblo escogido? ¿Qué no la atención tuya debería de ser con nosotros? Nosotros primero pensamos que llegabas para quedarte. Después que llegabas y pues ibas a derrocar al Imperio Romano. Y que nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros. Y entonces aquí la pregunta es puntual. ¿Restaurarás? Ahorita el tema es tiempo. ¿Cuándo? ¿A quién? El reino de Israel. A nosotros. En este tiempo, ahora. ¿Qué esperaban los discípulos de Jesús? Ok, ya moriste, resucitaste, muy interesante. ¿Y nosotros? ¿Cómo que te vas? ¿Aquí quedó algo inconcluso? Estuvo 3 años en el camino de Emaús. Todavía otra vez, 40 días. Reino de Dios, reino de Dios, no reino de Israel, reino de Dios, reino. Y estos con la mirada aquí abajo. Y el Señor Jesucristo, versículo 7, no les toca a ustedes saber el tiempo y las razones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Saben a mí qué me suena? A lo mejor una versión actualizada diría: a ustedes no les importa. ¿Saben qué? A ustedes no les importa lo que el Padre haga o deje de hacer. Esto es otra historia. El Señor Jesús, el Mesías prometido, que vino a traer el reino de los cielos, no lo completa, pero sí viene, lo establece, vence a la muerte, resucita entre los muertos. Dicen Hebreos que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y rescató a los que por tanto tiempo estaban con temor. Entonces el Señor Jesucristo vence. Sí hubo una victoria, por supuesto que la hubo.
Se rompe el velo y hay camino al Padre, un acceso libre. Podemos ir directamente a Él sin intermediarios. La salvación es completa, no es parcial. Tenemos la garantía de ser llamados hijos de Dios. ¡Wow! Todo lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Y nosotros qué? Yo no sé la cara que el Señor Jesús pudo haber puesto en ese momento, pero yo me imagino que vamos a regresarnos al pesebre otra vez, porque aquí como que no se captó cuál era la idea. Y el Señor les dice, ¿saben qué? Es que esto a ustedes no les interesa, pero, versículo 8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Otra vez. Se los dije en Lucas, ir a todas las naciones, predicar el evangelio, arrepentimiento y fe, partiendo desde Jerusalén. Ahorita se los digo de otra forma. ¿Saben qué? Van a recibir poder de parte del Espíritu Santo y van a ser testigos. Lo mismo les dijo en Lucas. Ustedes son testigos de esto y van a partir de Jerusalén. Luego van a ir toda Judea, Samaria hasta los confines. Van a ir con sus vecinos, van a ir con los que están cercanos, van a ir con los que les caen mal y van a ir con los que están lejos y con los que están muy lejos. Otra vez, la prioridad del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Ya venció la muerte, ya resucitó. ¿Cuál es la prioridad? No lo iba a hacer Él, pero le dice a los discípulos, esta es la prioridad, ese es el paquete que tienen, esa es la encomienda, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y de repente nos damos cuenta que nos cuesta trabajo cuando Dios nos expresa su voluntad hacia afuera. A veces quizá nosotros decimos, ¿y yo? ¿Salud, dinero y amor? No, pedimos, dame. Sí, las naciones, sí, qué padre. Uy, suena muy bien. Pero ¿y mis necesidades? Yo tengo necesidades. Me duele aquí. ¿Qué tenemos aquí? Me duele aquí. Y aparte, pues yo necesito dinero. Y aparte y sacamos nuestro pliego petitorio, ¿no? Con el Señor. ¿Y yo qué? Y el Señor Jesús dice, ¿cómo? ¿Otra vez? Otra vez tengo que decir, yo me encargo de tus necesidades. Mas buscad primeramente, ¿se acuerdan? Y su justicia ahí. O sea, estás reconciliado con Dios, tienes el Espíritu Santo, eres nueva criatura, tienes cantidad de promesas, puedes vivir dentro de esa realidad. Dice ahí en Colosenses que estamos completos en Él. Y quizá esas aplicaciones hay que bajarlas, ¿no? O sea, creerlas, ¿no? Como a veces me siento incompleto y Él dice que estoy completo. Completo para dar, completo para servir, completo para pensar en otros, porque Él se interesa por mí. Me ha sanado, me ha restaurado, me ha regenerado. Puedo presentarme al Padre sin culpa. Y entonces dice, toda esa realidad en Cristo que se ganó en la cruz y en la resurrección es tuya por fe. Entonces ahora enfócate, toma mi prioridad y trabaja en ella. Yo me encargo en el camino de ti. Pero a veces ese trecho o ese tramo entre lo que Dios quiere para nosotros o su voluntad y mi realidad, a veces nos deja estacionados en nuestra vida y estirando la mano. ¿Y yo? ¿Y mis hijos? ¿Y mi reino? Qué complicado, ¿no? Imaginen el Señor Jesús. Cuando yo pienso aquí con los discípulos, va otra vez, va de nuez, como decimos, ¿verdad? Otra vez la misma lección. Y a veces quizá el Señor con nosotros tiene que decir, otra vez. El Señor quiere que hagamos su voluntad y constituir a su pueblo, a este grupo de necesitados que fueron satisfechos en portadores de esperanza. Esos dos caminantes de Maús regresaron y trajeron una esperanza. Sí resucitó, lo vimos, comimos. Y ahora nosotros, 2000 años después, sí resucitó. Y nosotros somos portadores de esperanza a un mundo que, ¿para qué les platico?
un mundo que carece de esperanza, y entonces si nuestra prioridad fuera esa, ser portador de esperanza, habría algunas situaciones muy interesantes. Completo la idea con esto. Si me acompañan en Juan capítulo 7, el Señor Jesucristo tiene una prioridad, los discípulos no comparten esa prioridad, pero aquí en Juan 7, y vamos a verlo en Juan 4, hay una coincidencia con la voluntad de Dios que me parece muy hermosa. En Juan 7, en el versículo 37, bueno, casi son 6 meses antes de la crucifixión aproximadamente, y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y entonces, en esta fiesta tan importante, que era una remembranza a lo que Dios había hecho en el desierto, en toda esa experiencia en el desierto, en camino a la tierra prometida, donde había necesidad, agua, y dice el Señor Jesucristo, se para en el último día y a gran voz dice esto, ¿no? Dice: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué significa esto? Juan nos explica, para no confundirnos, en el versículo 39, ¿qué es esto de ríos de agua viva? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Entonces ya tenemos solucionada la mitad del tema. Y entonces, si de repente había esa contrariedad en los discípulos de qué pasa o cuál es la intención o el plan de Dios, entonces aquí tenemos nuestra experiencia. Dice el Señor: si alguien tiene una necesidad y alguien está insatisfecho y alguien está buscando por supuesto entendemos una necesidad espiritual, no solo agua. Si alguien tiene una necesidad, venga a mí. Y si vienen a mí, yo satisfago esa necesidad. Yo los dejo satisfechos. Pero no termina ahí la historia. A veces creemos, yo me imagino, que a veces pensamos que la salvación es como un gran buffet, ¿no? Y está un buffet increíble de comida de lado a lado. Y entonces tú llegas con tu topper, con tu plato, y llegas y agarras esto y agarras esto y agarras esto. Señor, gracias, nos vemos en el cielo. Qué amable, qué lindo eres. Muchas gracias por satisfacer mis necesidades. Bye, adiós. Y el Señor dice: ¿cómo? ¿Cómo? O sea, si yo satisfago necesidades, vienes tú con una necesidad. Todos tenemos una complejidad tremenda aquí adentro, y el Señor Jesucristo ofrece satisfacer nuestras necesidades. Pero dice, no es para que pongamos cliente satisfecho, otro cliente satisfecho, otro creyente que es satisfecho y se va, nos vemos hasta la vista. No, dice, ahora esta persona que llegó por una necesidad, a lo mejor por un vaso, o si pensamos en agua física, ¿cuánto sería tu sed? ¿1 litro? ¿2 litros? Dice, yo voy a convertir a esta persona que tiene necesidad, no solamente le voy a dar de beber, sino lo voy a convertir en una persona portadora de un caudal de agua increíble, que no se compara un vaso o 1 litro con un río. ¿Por qué el Señor hace una comparación así? Tú vienes a mí, dice el Señor, y tú traes tu necesidad. Yo arreglo esa necesidad. Yo te dejo satisfecho. Yo te dejo completo. Yo puedo hacerlo porque soy Dios. Yo te doy vida completa. El Espíritu Santo te capacita y te completa todo. Ah, qué bueno, nos vemos en el cielo. No, no te vayas. Espérate tantito. Ahora tú te conviertes por la acción del Espíritu Santo en un portador de un nivel de agua que dice ríos de agua viva. Esa es nuestra prioridad. Yo soy, quizás sin saber a veces, portador de un potencial increíble. Y a los que están sedientos, ¿cómo les podría ir? Ya el Señor sigue satisfaciendo.
pero ahora también ha tenido a bien darnos el privilegio a nosotros, mortales, complejos, redimidos y reconciliados, ser portadores de esperanza y poder llegar a la gente e inundarles con lo que Él es. Y entonces esto es como hasta para mi concepto propio. A veces andamos arrastrando la cobija. Miserable de mí. Y el Señor dice, ¿qué pasó? ¿Estás satisfecho? Sí, ¿verdad? Sí, ¿estás satisfecho? ¿O qué pasó? Y no solamente eso, no pienses en ti. Piensa en otros que no están satisfechos. ¿Y qué creen? Capítulo 4 aparece la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer samaritana? Una mujer que va por agua, tiene necesidades, va por agua a mediodía y todo un plan diseñado. El Señor Jesucristo se va al pozo, manda a los discípulos al 7-Eleven por comida, se van y el Señor ahí. Llega la mujer samaritana, un encuentro insólito. Una, mujer y hombre en esa cultura ni se hablaban. Dos, samaritanos y judíos menos. Y entonces llega la mujer con su cántaro y empieza la conversación sobre el agua. Y el Señor Jesucristo dice, dame de beber, ¿no? Y entonces la mujer empieza a interactuar con él y todo ronda en el tema del agua. Y el Señor Jesucristo da, si supieras cuál es el don de Dios y quién habla contigo. La chica no sabía qué estaba pasando. Era un día normal. Era un día de ir por agua como otros días que iba por agua. Era un día normal. Sin embargo, no era un día normal. No era un día como todos. Esta mujer, el Señor Jesucristo, si supieras, si tan solo supieras. ¿Y qué pasa con esta mujer después cuando el Señor Jesucristo se revela a él otra vez y le dice, bueno, esperamos al Mesías y él nos va a revelar todas las cosas? ¿Qué dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. Si usted lee el relato, el cántaro se quedó ahí. ¿Qué hizo la mujer? Fue con sus paisanos y les dijo, encontré al Mesías, encontré un profeta, me dijo todo lo que sabe de mí con la pena de su historia. Pero el Señor satisfizo, ella vio su necesidad de otra forma, quedó completa, tuvo un encuentro personal con el Mesías, en vivo y a todo color. Y esta mujer satisfecha deja ahí su cántaro, va corriendo a la ciudad, les avisa. ¿Y qué pasa? Salen la gente y van a buscar a Jesús y le dicen, ya no solamente creemos por tu palabra, sino porque lo hemos visto. Una mujer con una necesidad en su vida y en su problemática es encontrada por Jesús, es satisfecha, y esta mujer tenía ríos de agua, pero caudales, y regresa y habla con las personas. Y entonces eso es lo que hace. Ese es el potencial que tenemos. Ese es el potencial de cada uno de nosotros. Hoy es que yo tengo necesidades, sí, pero Él las dejó satisfechas. ¿Y ahora qué? Ahora piensa en otros. ¿Y cómo? Somos portadores. Nuestra prioridad ahora es ser portadores de esperanza. Y el Señor Jesucristo dice en ese contexto, bueno, cuando llegan los discípulos, oye, ¿quién te dio de comer o qué pasó? Confundidos otra vez, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y la acabe. Y toda una ciudad, Sicar, fue alcanzada por una mujer que vino por una necesidad chiquita, fue satisfecha, y esta mujer fue el instrumento que utilizó Dios para que toda una ciudad viniera a Jesús. Esa puede ser la historia nuestra, hoy y mañana. Ustedes y yo podemos ser portadores de esperanza y podemos ser el medio que Dios utilice para que otros conozcan. Jesús nos dice a ustedes y a nosotros, prioricemos, vean los campos están listos. Predicar el reino partiendo de nuestras ciudades, ¿no? Aquí a los que están cerca, a los que no están tan cerca, a los que están lejos, lo mismo en Guadalajara.
Jesús satisface nuestra necesidad y ahora su voluntad es que seamos portadores de esperanza y que podamos priorizar y hacer discípulos, que hagan discípulos. Y entonces ahí va la cadena, ¿no? Y bueno, si nosotros hacemos que sea nuestra prioridad hacer la voluntad de Dios y acabarla. Y creo que para eso es bueno estar juntos, porque si uno flaquea, el otro le anima. Iglesia, que Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes. Reitero, tienen su casa en Guadalajara y bueno, les pido que me acompañen en una oración. Padre bueno, Señor, gracias porque tú eres especialista, Señor, no solamente en satisfacer nuestras necesidades y dejarnos colmados con una relación contigo y con Dios única, sino que quieres que nosotros podamos priorizar también nuestras vidas y podamos hacer de tus planes los nuestros, de tu voluntad la nuestra, y que podamos ser portadores de esperanza en un mundo que requiere esperanza. ¿Y cuántos, Señor, podrían ser alcanzados a través de la iglesia aquí en Texas y de la iglesia en Guadalajara? Ayúdanos a ver el mundo como tú lo ves. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.